¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos al primer podcast para este canal. Hace tiempo que había avisado que quería hacer un podcast porque la verdad es que pienso que es una mejor idea de compartir mis ideas, porque a veces tengo ideas para hablar de electrónica que son mucho más largas, esos son temas más largos, entonces no se pueden hacer en un vídeo de 10 o 15 minutos como suelo hacerlo en el canal español y en el canal inglés. Además, esos son vídeos editados, son vídeos donde tengo que hacer un guión, tengo que grabar el proyecto, grabar la voz y luego, no sé, editarlo, que a veces me toma hasta 3 o 4 días solo la parte de editar el vídeo. Entonces no tengo tanto tiempo para compartir todo de lo que quiero hablar. Entonces he decidido, porque ahora está bastante común hacer un podcast, y la idea es compartirlo en mi canal de español de YouTube, pero también hacer la versión de MP4 o MP3 y compartir el audio no sé, en plataformas de radio, en plataformas de como Spotify o de las que sean gratis, para que también lo podáis escuchar, no sé, si estáis en el coche o con el móvil, para que no tengáis que ver el vídeo. Y así de una forma, pues no sé, pasar rato escuchando de los temas que vamos a hablar. La idea es que no voy a estar solo. Ahora sí, en estos primeros vídeos estoy experimentando a ver cómo me sale el podcast, cómo puedo hablar, porque la verdad es que la primera vez que hago un podcast. Y no voy a estar solo en los podcasts, sino que intentaré traer gente. Intentaré hablar con a lo mejor otros canales de electrónica que están cerca, que no sé, de venir aquí a hablar sobre temas de electrónica, o también hacer como videollamadas y hablar desde antes de sobre qué temas se van a hablar, pero sobre todo van a ser temas de electrónica. Y también sería guay, a lo mejor interesante, invitar a uno de mis ex compañeros de la universidad y hablar de temas de cómo es la carrera de ingeniería electrónica, porque sé que muchos de vosotros a lo mejor no están estudiando una carrera y quieren estudiar ingeniería electrónica y no saben qué paso seguir o qué te vas a esperar cuando llegas a una universidad de ingeniería electrónica, qué vas a aprender, qué materias aprendes en la universidad, qué dan ahí en las clases. También estaría guay, bastante interesante invitar a un profesor, y si se anima a venir, pues también hablar de cómo es el tema de cómo los profesores o hablar de cualquier otros proyectos que ellos han estado en los proyectos. Bueno, en general, hablar de temas de electrónica, proyectos caseros. También vamos a hacer un poco de impresión 3D, de todo lo que es de lo que sale en este canal. Así que esto va a ser el podcast. Esto es el primero, así que tengo que avisar más o menos de cómo van las cosas. Vamos a tener un tema en cada vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los coches eléctricos y los coches de hidrógeno. Me he preparado aquí unos cuantos apuntes de lo que quiero hablar para que no se me olvide. Espero hacerlo bastante bien y espero que sea entretenido. Pero antes de empezar, quiero avisar algo. Hemos llegado a los 10.000 seguidores en este canal. Yo me alegro bastante y me alegro que mis proyectos os ayuden y que os gusten mis vídeos y que la comunidad ha crecido bastante y tenemos tantos comentarios. Es que me encanta cuando veo los comentarios. No puedo contestarlos todos, pero sí me encanta ver que la gente está metida en este mundo. Entonces, como hemos hecho en el canal inglés, vamos a hacer aquí también un sorteo. Esta vez no va a ser un sorteo muy grande. Se trata de una estación para soldar, que es la estación de KSGer, que no es una marca muy conocida, pero sí que está utilizando las puntas de T12, que son las puntas que yo ya he usado y son bastante buenas. Entonces, si quieres una estación para soldar, lo único que tienes que hacer es ir en la descripción del vídeo. Si veis este audio en otras plataformas, no sé cómo voy a compartir el enlace, pero bueno, en mi canal de Electronus España, tenéis que ir en la descripción del vídeo y vais a tener un enlace para Gleam. Gleam es una plataforma para hacer giveaways, para hacer sorteos. Hay mucha gente que no le gusta esta página porque supuestamente te piden muchos datos, pero lo único que os van a pedir es la dirección de mail, me parece, y un nombre. Tenéis que poner un nombre. Una vez, si tú eres el que ganas, yo me pondré en contacto contigo y ahí sí que te voy a pedir pues la dirección de donde quieres que envíe el producto. Entonces, si entráis cada día, tenéis más probabilidad de ganar porque cada entrada vale como una entrada más. Y tenéis que estar suscritos a mi canal porque este sorteo es para el canal de español, para dar las gracias a todos mis seguidores que me han apoyado durante todo este tiempo. Bueno, esta es la estación. Como podéis ver, podéis regular la temperatura, tiene un knob para regular la temperatura, tiene la salida del calentador, y se le pueden cambiar las puntas. Viene con una punta plana, pero solo van en 3 o 4 euros. Estas puntas son bastante buenas, son unas puntas que yo he usado en el proyecto del soldador portátil, si os acordáis. Y bueno, esto va a ser el regalo. No es un regalo patrocinado, es un regalo que he comprado yo para hacerlo. Y espero que tengáis suerte, así que apuntaos en el sorteo. Muy bien, ya dicho eso, vamos a empezar por fin con el podcast. Y espero hacerlo bien, espero que se entienda. Y es un tema de que a mí, bueno, lo he mirado hace mucho tiempo. Estoy bastante metido en esto del tema de los coches eléctricos, de las casas autónomas, que puedas tener placas solares. Y bueno, hace un poco tiempo tuve una pequeña discusión con un tío mío sobre los coches de hidrógeno. Porque bueno, claramente queremos mejorar el medio ambiente y no contaminar tanto. Estamos buscando maneras eficientes para usar energía sin eliminar el CO2. Entonces, supuestamente
Por mi tío, la mejor opción es la de hidrógeno, porque todo el mundo sabe que el hidrógeno está por todos los lados, es un elemento, es el más común en todo el universo, y nosotros aquí en la Tierra pues lo encontramos en el agua. Entonces suena bastante limpio hacer un coche que funcione con agua, pero si ya veréis que no es así. Os voy a hacer un spoiler desde antes, yo prefiero el coche eléctrico porque desde el punto de vista de la eficiencia es mucho mejor. Y vamos a hablar de dos tipos de eficiencias, que una puede ser que la sabemos porque es la eficiencia desde el combustible hasta las ruedas, la eficiencia que tiene el coche en sí, y luego es la eficiencia de todo el sistema, porque ya veréis que el hidrógeno no lo podemos sacar directamente así, como si fuera agua, lo tenemos que crear y para eso se utiliza energía. Y si utilizamos demasiada energía para hacer hidrógeno, para luego utilizar el hidrógeno para ir en coche, como que ya suena que no es muy eficiente. Entonces, vamos a empezar primero, coche de hidrógeno es el eléctrico, y para del hidrógeno vamos a hablar de dos tipos. Del primer tipo vamos a hablar muy poco porque lo vamos a descartar. Y esos dos tipos son el coche de hidrógeno de combustión y el otro es de fuel cell, o baterías hechas de combustible, digamos. O sea, utilizas el combustible como si fuera una batería y ya veremos de lo que se trata. Pero bueno, primero de todo, el de combustión, el coche de hidrógeno de combustión utiliza el hidrógeno tal como si fuera un coche de gasolina, o sea, es igual que el de gasolina, utiliza la combustión para hacer girar las ruedas. Entonces ya directamente la eficiencia de este motor es muy baja, entre 20 y 30%, porque tenemos pérdidas por calor, por fricción, por la caja de marchas, como en los coches normales. Y entonces las eficiencias, no sé si habéis visto alguna vez una curva de las eficiencias de los coches de combustión, que también viene dada por las cajas de marcha, porque en el coche eléctrico es directamente el motor junto a las ruedas y ya es la misma eficiencia casi siempre. En cambio, en el coche de combustión ya veréis que en función de las revoluciones que tiene el motor tienes que cambiar o no, porque si no pierdes eficiencia. No sé si alguno de vosotros ha conducido, seguramente si vais a 3.000 revoluciones o 4.000 ya sentiréis como que el coche ya no tira con la misma fuerza. Va adelantando pero no con la misma fuerza. Y por ejemplo, si queréis adelantar a alguien, tenéis que bajar de marcha para tener más revoluciones, para tener un poco más de aceleración. En cambio, con el coche eléctrico, yo nunca he ido, pero sí sé cómo funcionan los coches brushless, los que tienen la misma eficiencia casi siempre. Imaginaos que vais en un coche normal de gasolina 80 por hora. Si apretáis a fondo el acelerador, no vais a sentir mucha diferencia como si fuera desde 0 por hora cuando está acelerando a tope. En cambio, en un coche eléctrico sí que esa potencia al instante es mucho mayor. Entonces la eficiencia también varía, es una curva bastante así lenta que varía en función de las revoluciones del motor y no es tan eficiente. Por lo tanto, vamos a descartar directamente el de combustión, porque su eficiencia es de unos 20, que es el peor caso, y el de mejor caso hasta 30%. Entonces ya directamente lo sacamos porque tengo aquí una gráfica. Las eficiencias, todo lo que es perdido se pierde por calor, se pierde por fricción o por los engranajes y estas cosas. Tengo aquí una gráfica que la combustión interna es un 20% de media de eficiencia. Los coches eléctricos de 85% de media. Y los coches de fuel cell, ya otra vez un spoiler, son solo 50%. Y es exactamente por eso no se utilizan tanto las de coche de hidrógeno. Bueno, entonces pasamos al siguiente tipo. El coche de hidrógeno con fuel cell o con batería de combustible. O sea, utilizar el combustible como si fuera una batería. Vale, primero de todo vamos a hablar un poco del hidrógeno y de su energía que tiene. Todos sabemos que cada producto de esto tiene una energía por kilogramo. Por ejemplo, los coches eléctricos utilizan baterías de litio-ion y estos pueden almacenar una carga, pueden almacenar 278 vatios hora por kilo. Eso quiere decir que si queremos un coche, no sé, de 10.000 vatios de energía, necesitamos un montón de kilos de baterías para poder ir. En cuanto más kilos, más pesado el coche. Y claro, en cuanto más distancia queremos hacer, pues más kilos tenemos que poner. Entonces tenemos un límite donde no le vamos a poner, no sé, una tonelada de baterías para poder hacer 2.000 kilómetros al día. Entonces tenemos un límite de cuánta batería le podemos poner. En cambio, el hidrógeno tiene una densidad de energía de 40.000 vatios hora por kilogramos. Eso quiere decir que son hasta 236 o algo así más, 236 veces más energía por kilo que las baterías. Eso quiere decir que con una carga de 10 litros con 10 kilos de hidrógeno podríamos hacer casi la misma distancia que harías con un coche eléctrico de ahora, con un Tesla, con una carga de 100%. Entonces es como, tío, solo 8 kilos y ahí haces la misma distancia, parece bastante bueno, pero ya veremos que no se utiliza así. Más distancia con menos peso. Eso supuestamente es más eficiente, pero ya veremos que es la hora de crear el combustible que se pierde la eficiencia. También otra ventaja es que la carga
Para un coche eléctrico vas a estar, no sé, 3 horas, 4 horas, depende del tipo de cargador que tengas. Pero en cambio, para el hidrógeno, una carga son unos minutos, porque simplemente tienes que cargar los 8 kilos de hidrógeno y ya puedes tirar toda la distancia que harías con un coche eléctrico que has cargado en 4 o 5 horas, depende del cargador que tengas. E incluso hay de 2 horas, me parece, con el Supercharge de Tesla. Así que también es una ventaja tener una carga de solo un minuto. No sé cuánto puede tardar en cargar los 8 kilos de hidrógeno. Muy bien, la otra cosa es el precio. Y esto es en verdad lo que mueve todo el mercado. Por culpa de que la eficiencia de crear el hidrógeno no es tan buena, se pierde el precio. Normalmente por kilómetro nosotros pagamos, mira, aquí tengo 2 céntimos más o menos por kilómetro en el coche eléctrico. O sea, si tú cargas el coche, a lo mejor valen 15 euros cargarlo a 100% y con eso puedes hacer, no sé, 400, 500 kilómetros y te sale un precio de media de 2 céntimos por kilómetro. En cambio, en el hidrógeno tenemos precios de 18 céntimos por kilómetro, que es 9 veces más. Entonces también necesita más energía para ser producidos. Entonces, como necesitan más energía para ser producido el hidrógeno, suben el precio y no sale a cuenta luego para ir en el coche. Por eso mismo, como ya os he dicho al principio de spoiler, yo recomiendo mucho más el coche eléctrico. Vale, entonces, hemos dicho que el hidrógeno es el elemento más común en el universo, pero aún así nosotros lo tenemos que sacar. Aquí en la Tierra lo tenemos más abundante en el agua. Entonces necesitamos meter energía para crear el hidrógeno y una vez lo tenemos que sacar su energía y usarlo en el coche. Ya son unos cuantos más procesos que ya directamente podemos ver de que la eficiencia se acumula, o sea, las pérdidas en la eficiencia se acumulan y no va a ser lo mismo que en el coche eléctrico. Entonces tenemos dos maneras, buscamos maneras más eficientes. Hay dos maneras de sacar el hidrógeno del agua, o bueno, del methane, también lo podemos sacar del metano. Y una es Steam Reforming of Methane o reformación por vapor. Y esto es un método muy industrial para hacer un montón de hidrógeno. Lo único que este hidrógeno no está hecho para, digamos, limpiar el medio ambiente. No es para no contaminar, porque directamente este método sí que está contaminando. Además es un método que necesita muchísima calor y es una combinación de calor y gases para sacar el hidrógeno y también resultan en otros gases que contaminan, pero es tan ineficiente que la energía que metemos para sacar el hidrógeno es más grande que la energía que nos da el hidrógeno en sí. Entonces ya directamente estamos perdiendo energía simplemente para crear algo que va a tener menos energía. Entonces no es lógico usar este método. Se puede usar si queremos, no sé, hidrógeno para usarlos en los laboratorios y en pocas cantidades, porque si no vamos a contaminar mucho más el mundo y no es lo que queremos. El segundo método, que es lo más conocido, es la electrólisis. Entonces la electrólisis seguramente habéis visto en vídeos en internet que simplemente juntando unos electrodos en el agua, que creo que le meten sal, y si haces pasar una corriente, lo que haces es separar el hidrógeno del oxígeno y simplemente estás sacando el hidrógeno. Entonces es una buena manera de sacar, pero aún así tiene unas cuantas pérdidas. Aquí tengo una gráfica y podemos perder hasta 20% creando el hidrógeno. Entonces ya directamente la eficiencia solo para crear el hidrógeno, que hasta ahora es la mejor, es de 80%. O sea, ya directamente estamos perdiendo algo en comparado con las baterías, que lo único que pierdes en cargar la batería son, no sé, unos 1% en la eficiencia de las baterías, porque las baterías son... no en la creación de la energía, pierdes un 1%, porque, bueno, estamos hablando de que estamos creando energía de manera verde, de maneras que no contamina, con placas solares, con molinos y cosas así, porque si no, no sirve para mejorar el mundo. O sea, estamos hablando de la eficiencia siempre para producción de energía eléctrica con cosas verdes, que no contaminan. Perdón que se me había secado la boca. Entonces ya directamente sabemos que para hacer la electrólisis, que es la mejor manera de sacar el hidrógeno, perdemos 20% en comparación con 1% con la eficiencia de las baterías. Entonces, luego viene el segundo paso. Tenemos que almacenar y transportar el hidrógeno. El hidrógeno normalmente está en su estado de gas, entonces tiene una baja densidad, así que para transportarlo no podemos transportarlo como gas porque necesitaríamos cisternas gigantes. Entonces lo tenemos que aumentar su densidad para que quepa más en un lugar mucho más pequeño. Y hay dos maneras de aumentar su densidad. Una es elevar la presión hasta 700 veces más que la presión atmosférica, y eso también requiere energía. ¿Cuánta energía? Pues va a ser unas pérdidas de 13% más en hacerlas. O sea, directamente ya tenemos 13% más el 20% de antes, y ya tenemos 33% de pérdidas simplemente para hacerlo y transportarlo.
Hay otra manera de transportarlo y es bajar la temperatura, porque a muy bajas temperaturas, unos menos 200 y pico grados, el hidrógeno también vuelve a ser líquido y se puede transportar. Pero eso sí que trae más pérdidas, hasta menos 40% de pérdidas, y además los coches que tengan que transportar tienen que tener una instalación de refrigeración mucho más compleja, así que el método elegido es elevar la presión hasta 700 veces la presión atmosférica. El hidrógeno se vuelve líquido y se puede transportar, y además siempre tiene que estar a la misma presión. Esto complica un poco la manera de cómo son las estaciones para alimentar el hidrógeno, pero bueno, es mucho más eficiente, solo menos 13% de pérdidas. Bueno, entonces ya tenemos las pérdidas que tiene el hidrógeno para hacerlo, para crearlo, menos 20%, menos 13% para transportarlo, pero también tenemos pérdidas en la parte eléctrica, en la parte del coche eléctrico. Pero esas pérdidas son simplemente las pérdidas de una vez está creada la energía. Tenemos pérdidas, por ejemplo, en la red eléctrica del país, que es hasta, no sé, 4 o 5% en transportar, porque ya sabes que los cables se calientan, tienen pérdidas por calor, tienen pérdidas por, no sé, todo tipo de pérdidas, entonces eso puede llegar hasta un menos 5%. Pero esas pérdidas están en los dos casos, porque para crear el hidrógeno estamos usando energía eléctrica, y esa energía eléctrica también viene con las pérdidas de 1% de crear la energía y más el 5% de transportarla, entonces 6 más por ciento de pérdidas. Así que ahora si haríamos una diferencia, tendríamos 33 por un lado del hidrógeno más 6% de pérdidas por la red eléctrica. En cambio, para el coche eléctrico solo son los 6%, que son el transporte de energía eléctrica más el 1% supuestamente de crear la energía. Eso es una diferencia bastante grande, de 38, porque es la suma del 33 más el, no sé, 5 o 6% de las pérdidas en la red. Llegamos en comparación con 6%, o sea, de momento ya vemos que el coche eléctrico es mucho más eficiente. Entonces, hasta ahora hemos hablado de la eficiencia del sistema antes de llegar al coche, ¿no? Del sistema de producir la energía, transportarla y darla al coche. Esa es la eficiencia hasta ahora, que hemos llegado a un 38% para hidrógeno de pérdidas y solo 6% para el coche eléctrico de pérdidas. Pero ahora vamos a hablar de la eficiencia del coche en sí, que se llama la eficiencia del combustible a la rueda, que nosotros le damos la energía y qué pérdidas hay dentro del coche. Entonces, para las celdas para las baterías de celdas, para las fuel cell en el hidrógeno, ¿cómo sacamos la energía del hidrógeno? Pues hacemos el inverso a la hidrólisis, que es una hidrólisis inversa, y en vez de dar energía eléctrica y crear hidrógeno, pues sacamos el hidrógeno y estamos creando energía eléctrica. Y esto pues, nos dar, si estamos usando hidrógeno puro, podemos tener un sistema eficiente 60%. O sea, otra vez perdemos 40% más, o sea, ya vamos 70% de pérdidas. Porque es así el proceso. Entonces tenemos que hacer el proceso inverso, sacar el hidrógeno, pero a la misma vez en los coches eléctricos también tenemos pérdidas. Ya sabéis que los coches eléctricos, las baterías son DC, pero los motores son motores brushless y son trifásicos y necesitan, digamos, AC, necesitan un inversor. Pero también para cargar el coche, tú vienes de la red eléctrica con corriente AC, la pasas a DC y DC la pasas otra vez a AC para el motor. Entonces esas son unas pérdidas también. Y los sistemas de cargar en la batería y de la batería invertir el DC y cargar AC son de 90 y 92%. Entonces puedes hacer una media, una eficiencia de 90% desde que nos llega la energía eléctrica de la red eléctrica hasta las baterías y hasta el motor. 90% comparado con unas pérdidas de 40% en el hidrógeno. Pero claro, el coche de hidrógeno también necesita energía porque tú creas con el hidrógeno, creas energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica también va a mover el mismo tipo de motor que necesita el coche eléctrico. Así que tú sacas la energía eléctrica y no la puedes usar al instante porque ese sistema no es tan potente. Lo que hace es sacar la energía eléctrica del hidrógeno y pasarla a cargar unas baterías. Así que otra vez tienes un sistema de carga con una eficiencia de 90 y 95% y luego desde las baterías otra vez un sistema de inversor que invierte la corriente de DC a AC para mover los motores. Así que son las mismas pérdidas que tiene el coche eléctrico, solo que en vez de tener la energía traída y cargada en las baterías que tardan un montón, la tienes al instante sacada del hidrógeno y también cargas las baterías mientras vas por la calle, digamos. Entonces tenemos los motores, tienen eficiencia del 90-95%, que es estos tipos de motores, los motores eléctricos, los brushless que utilizan los coches, que del 90-95% de eficiencia es una eficiencia brutal comparada con cualquier otro motor de combustión, porque esos son de unos 20-30%. Si miras cualquier curva de eficiencia, veréis que es muy mala y además depende de cuándo cambias las marchas, si las cambias bien, si el coche es automático y un montón de otros factores.
Entonces, comparar 90 o 95% de los coches eléctricos con 20% del coche de combustión, incluso la eficiencia del motor en sí ya es mucho mejor. Si sumamos todas estas partes, vale, en el proceso, vamos a hacerlo por partes. En el proceso de hidrólisis, bueno, en el coche de hidrógeno, tenemos primero la electrólisis, que nos va a perder, hemos dicho, unos 20%. Luego tenemos la compresión, que tenemos que subir la presión para poder transportarlo y luego meterlo en el coche y todo eso, digamos una media de 13% de pérdidas. También tenemos la carga, tenemos que sacar la energía del hidrógeno, pasar a las baterías y cargarlas. También pierde unos 10%. Y también tenemos las pérdidas de la celda en sí, del fuel cell, que es la celda que saca la energía del hidrógeno y la pasa a corriente, la energía eléctrica, y eso hemos dicho hasta 40% de pérdidas. Y también tenemos el inversor y el motor. Juntando todo esto nos queda una eficiencia más o menos de 30% de la energía con la que hemos empezado. En cambio, con el coche eléctrico, ¿qué tenemos? Las pérdidas de crear la energía y las pérdidas de la red eléctrica, que hemos dicho unos 6%, la pérdida de carga, la pérdida de inversor, o sea, la de carga de las baterías, la del inversor de pasar de DC a AC y la del motor, que es la misma es el mismo motor que en el hidrógeno. Entonces, si sumamos todo esto, tenemos una eficiencia de 70%. Entonces, ya podéis ver que si comparamos todo, la gente solo sabe de que, bueno, está sacando energía del hidrógeno y está haciendo digamos, con agua, no contaminas nada, pero si sumas todas las eficiencias, te das cuenta de que crear hidrógeno y usarlo en los coches es mucho menos eficiente que directamente si ya tienes la energía eléctrica, que digamos que la has creado de manera verde, que no ha contaminado con paneles solares, con molinos o con cualquier otra forma que no sea carbón o que esté sacando CO2. Entonces, si ya tienes la energía eléctrica, pues es mucho mejor meterla directamente en las baterías y usarla tal cual para hacer... para girar ese motor. Luego sí que hay otros factores inconvenientes que, bueno, están utilizando litio y no sé qué para crear las baterías, eso también contamina, pero si lo pones en grande es mucho más eficiente el sistema eléctrico y todo eso se resume a de que el precio sube. Si miramos estas gráficas podemos ver que el precio entre hidrógeno y directamente energía eléctrica con baterías tiene que ser unos 3 o 4 veces más grande para el hidrógeno, pero en verdad en la vida real ya veréis que es hasta 9 veces mayor, entonces, y además es más complicado de transportarlo y todo, así que el precio directamente cambia al mercado. Las empresas no se quieren meter, incluso si lo mejorarían, no se mejoraría tanto como un coche eléctrico, que hay coches que son tan eficientes hasta 99%, que son mucho más inteligentes a la hora de gestionar la energía eléctrica en vez de pasarla de hidrógeno a energía y hacer todas esas conversiones que llevan pérdidas. Entonces, por lo último, quiero hablar a ver cuánto llevamos, que no sé cuánto tiempo llevamos. Llevamos 23 minutos, que yo creo que es bastante bien para el primer podcast. Pensaba que iba a ser mucho más largo. Intentaré hacer temas también hablo bastante rápido, la verdad, pero intentaré hacer temas que tengan como más opciones para hablar y seguramente los vídeos llegarán a ser de 40 minutos, 50 minutos o a lo mejor nos pasamos de una hora si tenemos invitados. Pero yo creo que para el primer podcast el tema que he elegido es un poco más rápido de explicar porque simplemente la diferencia entre el coche hidrógeno y eléctrico, que son cosas que ya he mirado un montón en internet. Pero bueno, vamos a acabar con unas ventajas y desventajas que hemos visto. Ya sabemos que la ventaja del coche hidrógeno es que se carga mucho más rápido y la densidad de energía por kilo es mucho más grande. Entonces, la ventaja más grande es que tú lo cargas en un minuto y ya tienes con 10 litros para hacer una cantidad de kilómetros más grande que la de carga de un coche que tarda un montón. 2-3 horas para la supercarga y hasta 5 horas si lo estás cargando en tu casa para hacer el 100%. También tenemos la desventaja de que las baterías se gastan. La cantidad que pueden almacenar no va a ser siempre la misma. Pero eso también nos pasa en el coche de hidrógeno porque también hemos visto que tiene baterías. Porque tiene la celda de hidrógeno que crea energía, lo guardas en las baterías para luego poder usarlo con el inversor y mover el motor. Entonces, más o menos si los comparamos, es como si tuvieras el coche eléctrico, pero en vez de darle la carga y estar mucho tiempo, se la das al instante con el hidrógeno, pero además para hacer el hidrógeno estás metiendo un montón de otra energía. O sea, yo solo veo pérdidas. No digo que en un futuro no vamos a tener un coche de hidrógeno mejor, pero de momento así está los precios y tal llevan al mercado de que no inviertan en el hidrógeno porque es una manera mucho menos eficiente, hemos dicho, con pérdidas de 70%, que es, vamos, más de la mitad, es bastante fuerte.
Entonces, esto es lo que os quería compartir desde mi punto. Por favor, dejad en los comentarios qué estáis pensando. Si he dicho algo mal, las gráficas, intentaré dejar las páginas donde he sacado esto y son todas de Estados Unidos porque análisis de estas de coches eléctricos y no sé qué no encuentro mucho en español. Pero bueno, supuestamente vais a entender, o se puede traducir, se pueden ahora traducir las páginas para ver más o menos de cómo están hablando de las diferencias de todas esas gráficas que yo tengo, cómo se han llegado a tener esos valores, de cómo se ha perdido la eficiencia en la red, luego la eficiencia en la carga, en la descarga, en el inversor y todo esto. Hay gente que está haciendo pruebas porque es bastante importante saber las eficiencias para saber si invertir o no en el futuro de una de estas tecnologías. Entonces dejad dentro en los comentarios. Primero de todo, si os ha gustado este podcast, si lo hago bien, porque la verdad es que no sé si lo hago bien o no. Seguramente sé que hablo bastante rápido y se me intercalan las palabras a veces por hablar demasiado rápido. Intentaré mejorarlo, tener mejores guiones para hablar. Si ha sido interesante, si habéis aprendido algo, si sabías esta diferencia entre los coches eléctricos y los de hidrógeno, si os parece que el de hidrógeno es una mejor manera, si sabéis otras páginas donde hablan de que el hidrógeno puede ser mejor, porque por cualquier otra razón se han inventado algo que yo no lo he encontrado en internet y a lo mejor hay un coche supremo, un coche que no pierde nada de eficiencia. Y bueno, lo que vosotros queráis lo podéis dejar en los comentarios. Espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente podcast. Así que aquí acaba este podcast. Y os recuerdo otra vez, para ganar esta estación para soldar, tenéis que entrar en la descripción en el enlace de Gleam. Creo que voy a dejar el sorteo unas 2 o 3 semanas hasta que se pueda entrar toda la gente, y también creo que pondré unas cosas adicionales para que si miráis un vídeo os den entradas más, o si, no sé, si me seguís en Facebook también unas entradas. Por cierto, hay poca gente que me sigue en Facebook, pero creo que Facebook e Instagram son donde más publico cosas, porque en YouTube publico una vez a la semana o 2 a las semanas, depende si tengo más vídeos. Pero es que Instagram y Facebook publico cada día de lo que estoy trabajando. No sé si habéis visto, pero por ejemplo, justo he acabado ahora el longboard eléctrico, pero he hecho fotos, he publicado fotos y vídeos cortos de cómo iba evolucionando el proyecto en Facebook desde hace más de 3 o 4 meses, porque son proyectos que trabajo un montón de tiempo. Entonces, si os parece interesante, por favor también seguidme en Facebook, porque estoy compartiendo cada día. Además, estoy compartiendo los blogs y todo lo que hago en la página web, porque en la página web yo puedo compartir el enlace, pero nadie lo va a ver hasta que no entra ahí. Entonces yo lo estoy compartiendo en Facebook por si os parece interesante. En la parte de blog no solo hablo de mis proyectos, sino que de otros proyectos que encuentro en internet, y los voy compartiendo ahí por si os parece interesante. Muy bien, creo que ya he dicho todo para este podcast. Si os parece interesante hablar de los sistema que me he comprado para el podcast, de los micrófonos, tengo 3 o 4 micrófonos de condensador. Necesitamos el mixer para mezclar todos los sonidos en caso de que tengo más invitados, bueno, amplificarlo y todo eso. Si os parece interesante, también podemos hacer un tema del material que utilizo para grabar y para bueno, la voz y el vídeo. Muy bien, electrónicos, espero que os haya entendido bien, que os ha gustado este podcast y nos vemos en el siguiente vídeo.